color del sexo. He elegido hablar del color del sexo porque me permite poner de relieve la posición del psicoanálisis respecto al debate actual sobre la sexualidad. Un debate que oscila entre quienes creen que la anatomía es el destino de la sexualidad, es decir, que cada uno tiene el sexo que su anatomía decide, sin tomar en cuenta que es necesaria una subjetivación del sexo, la asunción de una posición sexuada que no siempre coincide con el cuerpo que se tiene. En el extremo opuesto, quienes han inventado un nuevo cogito, el cogito trans, que dice: yo soy lo que digo que soy. Es decir, quienes, desconociendo el origen alienado del yo, viven en el espejismo de una autonomía yoica que pretende borrar el carácter sintomático que tiene la sexualidad humana, así como la existencia del inconsciente. El psicoanálisis se ocupa de las sexualidades de su invención. Freud publica 3 ensayos para una teoría sexual en 1905 y durante su larga experiencia como analista no dejó de constatar los síntomas que acarrea la sexualidad en aquellos que fueron sus analizantes. Algo no va bien en la sexualidad humana y ese algo es inherente a la propia sexualidad, que hace que ésta sea siempre sintomática. El saber obtenido de una práctica clínica como el psicoanálisis, en la cual la escucha de cada sujeto se hace en relación a lo más singular, no puede ser el mismo saber que el que se obtiene por una elucubración teórica a partir de unos presupuestos o a través de una ideología. Lacan propone varias cuestiones a la hora de abordar la sexualidad. 1. Que el sujeto hablante está dividido entre lo que cree que es y lo que dicen sus determinaciones inconscientes que es. De esas determinaciones inconscientes sabrá a través de su propio análisis. Ahí va a descubrir cuáles fueron las palabras que tocaron su cuerpo, fijando en él un goce, las palabras que lo traumatizaron o los trazos que tomó de los otros, con los cuales ha tenido un vínculo afectivo, a lo que llamamos identificaciones, que son, como podríamos decir, el vestido que cubre el vacío del sujeto. 2. En la sexualidad hay una dimensión real en juego. Decir que hay algo real en la sexualidad es remitirnos a la experiencia que cada niño ha vivido en su infancia, cuando por primera vez algo del goce sexual lo experimenta en su propio cuerpo como un goce extraño al cual no puede ponerle palabras. Este goce real, sexual, tiene consecuencias en relación al saber sobre la sexualidad. Es decir, que debido a que escapa a las palabras, eso conlleva que el saber sobre lo sexual sea siempre un saber en falta, un saber agujereado. Hay discursos que dicen que saben lo que es ser un hombre o lo que es ser una mujer y sobre todo cómo deben comportarse. Pero lo que constatamos en la experiencia de un análisis, cuando creemos que sabemos, por ejemplo, qué es ser una mujer, lo que podemos descubrir con sorpresa y más o menos azoro, que nuestra certeza, nuestra respuesta a la pregunta, por ejemplo, ¿qué es ser una mujer?, era una respuesta fantasmática hecha a partir de la pulsión, y la pulsión es asexuada, por lo cual
podemos decir que era una falsa respuesta que se desvanece en el propio análisis. Las pulsiones, como sabemos, son asexuadas. La pulsión oral, anal, invocante, escópica, no permiten construir a partir de ellas una posición sexuada. Tercer punto. Para Lacan hay elección del sexo, solo que esta elección no la hace el yo, tampoco la hace el sujeto. Lo que él va a decir es que se trata de una insondable decisión del ser. Subrayo la palabra insondable, que tiene todo su peso en esta afirmación. En realidad, la elección del sexo es una elección entre dos tipos de goce, que son las dos modalidades como se presenta el goce sexual. O bien, el sujeto se sitúa del lado todo fálico, del goce todo fálico, en posición masculina, o bien se sitúa del lado del goce no todo fálico, en posición femenina. En uno de sus últimos seminarios, Lacan afirma que en la elección del sexo, el ser sexuado se autoriza de sí mismo y de algunos otros. ¿Qué quiere decir esto? De sí mismo significa que toma a su cargo esa experiencia primera infantil en la cual se vio confrontado con un goce sexual real en su cuerpo que escapa a las palabras, que se autoriza de algunos otros, se autoriza de todos aquellos que han contado en su vida, que han tenido alguna influencia en él. Lacan llama sexuación al proceso, que dura tiempo, en el cual un ser hablante va a asumir una posición sexuada. En ese tiempo van a ocurrir o pueden ocurrir diversas contingencias. Y la importancia que tiene la modalidad del otro que le tocó en juego a un sujeto es inevitable. Por ejemplo, el deseo de la pareja parental no es lo mismo si el hijo es el resultado de la metáfora de su amor, del amor entre los padres, que si es el producto del malentendido entre sus voces. En fin, con esta pequeña introducción podemos tener al menos una idea de la complejidad de lo que se pone en juego en la sexuación de los seres que hablan, pues por el hecho mismo de hablar estamos abocados al malentendido entre los sexos. Voy a tomar un artículo publicado por Lacan en 1958 sobre André Gide. Se titula André Gide, la letra o el deseo. No se trata de un caso clínico, pero sí es una lectura clínica hecha a partir de lo que André Gide ha transmitido. Es en este artículo donde Lacan utiliza la expresión el color del sexo y se refiere al color del sexo para decir que allí le falta. En un seminario posterior utiliza la misma expresión para hablar de otra cosa. Va a decir que hay hombres color de mujer y mujeres color de hombre según el modo de goce elegido. Pero el color del sexo, en este texto de Lacan, es una manera de hablar de algo que le faltó allí y tuvo repercusiones no solamente en su obra, en la dificultad que él tenía para darle consistencia y color a sus personajes literarios, sino también en su propia vida. Lacan pone esta falta de color a cuenta del deseo de su madre. La madre tenía un deseo que se dirigía hacia una institutriz inglesa, Anne Shackleton, por la que tenía un deseo homosexual, mientras que el amor y el deber, que estaban anudados en ella, se dirigían a su único hijo, André,
Debido a que su madre no simbolizaba el objeto de su deseo en el falo, el sujeto Yid no pudo identificarse con su ser en tanto que vivo, no pudo identificarse con la imagen fálica, y esto hizo que una especie de maldición pesara sobre él. André estaba completamente desprovisto de gracia. Dicho en otras palabras, le faltó la palabra que humaniza el deseo. La disociación entre el amor ligado al deber por un lado y el deseo y el goce por otro es susceptible de muchas soluciones diferentes. Una de ellas es el onanismo. El onanismo prevalecía en la sexualidad de Yid, que era una sexualidad masturbatoria. La relación entre los padres determina el acceso del sujeto al otro sexo, incluso y sobre todo en el caso de los homosexuales. Este era el caso de Yid, aunque particularmente se trataba de un pedófilo. De modo que para Yid, la puerta hacia las mujeres era realmente una puerta estrecha, así como se titula uno de sus libros. Para él existía una única mujer, su prima Madeleine, la única a la que amó y con quien contrajo un matrimonio blanco, mientras que su deseo se dirigía a los niños. Su deseo se dirigía al golfillo de piel morena que lo fascina hasta tal punto de que cuando ve a uno cerca, los ojos se le salen de las órbitas. La ausencia de color en el deseo de Yid indica que no fue un niño deseado, que no fue falicizado por el deseo de su madre. De haberlo sido, el menos y la castración estarían juntos, pero como no fue este el caso, para él el menos queda de un lado y produce un efecto de mortificación en Yid, mientras que el falo juega su partida solo. En Yid esta mortificación se hace oír como la voz de la muerte. El niño Yid es alguien que tiene un contacto secreto con la muerte. El amor de su madre fue un amor identificado al deber, y el amor por este hijo único fue envolvente, pero no cumplió la función del amor que humaniza el deseo. Cuando su padre muere, Yid dice que él está capturado por la envoltura del amor. La madre es toda para él, y esto tiene consecuencias mortíferas para este niño. El principio fálico del deseo, que no se cumple en Yid, implica que la madre no sea toda para el niño, permitiendo entonces que la envoltura del amor se deshaga y no sea una envoltura mortífera. A su vez, André Gide reproduce con Madeleine la negación de su madre hacia él, mientras que su goce queda estrictamente fuera de la ley, causado por la figura del golfillo. Así pues, la coloración afectiva de su goce masturbatorio no es para nada la del goce uno del homosexual, nos indica Jacques-Alain Miller en su comentario sobre el texto de Lacan. Su goce es un goce infinito, con objetos múltiples. Es más bien el goce de dos frente a frente, él y el golfillo. Y cuando no es así, entonces es un goce solo suyo, un goce masturbatorio que está en comunicación con la naturaleza, un goce oceánico. En el amor, Gide obedece a la fórmula masculina del todo y la excepción, mientras que en el deseo obedece a una fórmula femenina, pues en el deseo él se identifica con la mujer deseante. La intrusión en su adolescencia de su tía, una mujer deseante,
muy diferente de su madre, no bastó para volver a positivizar el deseo y su violencia. ¿Qué hubiera sido lo que hubiera podido darle al ángel el color del sexo? Y eso no fue posible porque el deseo de esta tía fue también, como el suyo, un deseo fuera de la ley. Desde esta perspectiva, Lacan propone que, como deseante, Jid se identifica con la mujer y que con la masturbación llega a hacer el goce de la loca. Sin embargo, no es esta la última palabra en la sexuación de Jid. Algo vino a funcionar para él como la palabra que humaniza el deseo, aunque fuera solo parcialmente. Esta palabra vino por la inmisión en su vida del mensaje de Goethe, cuando Jid tenía 25 años. Ese mensaje, que viene de afuera, tiene la función de prestar su sello simbólico al acrecentamiento imaginario de los personajes de Jid, permitiendo cierto restablecimiento de la metáfora paterna gideana. O, si preferimos, el mensaje de Goethe opera como palabra que humaniza el deseo y produce cierta restauración en el nudo fallido de Jid. Él es un ejemplo de la complejidad que se pone en juego en el proceso de la sexuación. A la par que nos enseña que para que haya color del sexo es necesario que el nudo entre el deseo, el amor y el goce esté bien hecho. Las dificultades con el anudamiento de las tres dimensiones que habita el ser hablante, lo real del goce, lo imaginario del cuerpo y lo simbólico del lenguaje, no son ajenas a la problemática con el sexo.